y el día de hoy vamos a tocar el tema de las elecciones primarias en Honduras este 2025. Para ello tenemos una invitada especial porque ella trabajó en las elecciones primarias el pasado 9 de marzo en lo que son las mesas electorales. Y ella nos va a estar contando cómo es trabajar en las mesas, nos va a contar un poco sobre su experiencia, cómo fue trabajar en ello, las cosas que miró y qué nos podría explicar acerca de este tema. Muy buenas noches, Scarlett, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches, es un placer estar presente en este podcast y poder llevar a cabo el tema que vamos a abordar. Muy bien. ¿Podría contarnos cómo fue el proceso de capacitación para trabajar en mesas electorales? Si las capacitaciones se llevaron a cabo en las diferentes instituciones del país, fuimos capacitados por personal profesional que ya tiene experiencia en esta índole. Nos explicaron el proceso de cómo iba a ser, cuáles eran los roles que iba a desempeñar cada persona, como ser el presidente, el secretario, el escrutador, vocal uno, vocal 2 y vocal 3. Muy bien. ¿Nos podría contar cómo fue el flujo de la población en respecto a la votación de este año? ¿Miró usted que gran parte de la población votó en donde a usted le tocó o quedaron bastantes papeletas? Em, Al inicio se hizo el conteo de las papeletas porque así lo estipula el reglamento. Se hizo un conteo de 434 boletas de cada una, de las cuales se utilizaron 207. La población que llegó a votar era bastante fluida, era una fila exorbitantemente larga y sí hubieron bastantes votos. En cambio, los que sobraron, pues fueron desechados, así como lo estipula el reglamento, son rotos y sellados con el respectivo sello de descartado. Muy bien. ¿Podría compartirnos cómo usted se preparó ese día que le tocó ir a trabajar en las elecciones? Sí, es un proceso mental, más que todo, prepararse, estar dispuesto. Se trata de voluntad, porque hay que madrugar, hay que estar con responsabilidad, con puntualidad, llevar a cabo todo en orden. Establecer buenas relaciones interpersonales, entonces es prepararse mentalmente para poder llevar a cabo todas las funciones que nos habían capacitado en el día a día, que íbamos a las capacitaciones. Entonces, sí, fue un poco abrumador la experiencia porque es primera vez que sirvo al país en esto de las mesas electorales, em, pero fue algo bien productivo. El día a día fue bien productivo en el transcurso de todo el día. Me imagino que es cansado, porque en este año se vio varios problemas, ¿verdad? Que no llegaban las papeletas, eran 9, 10 de la mañana y a algunos lugares todavía no habían llegado las papeletas. No sé a dónde a usted le tocó trabajar, si llegaron a tiempo o tuvieron retraso. Ese fue uno de los inconvenientes y percances que se presentó, que se ve por primera vez en nuestro país. Esto tuvo una gran repercusión en todas, o sea, tanto en la población que iba a votar porque ya estaban desesperados desde las 7 de la mañana haciendo fila fuera de la institución. Les daba el sol, estaban deshidratados, ya desesperados, con ansiedad, estrés. Entonces esto fue algo que perjudicó tanto a los votantes como a nosotros que estábamos sirviendo ahí en la mesa electoral, porque también, o sea, estábamos a la espera de las urnas y no llegaban, pasaba el tiempo y no llegaban. Al cabo de las 11:20 llegaron las urnas, se hizo la revisión de todo la maleta, que estuviera todo, estábamos todos presentes, checando en el Ujú. listado que todos los materiales estuvieran completos y eso también llevó a un proceso que también desesperaba aún más a los votantes que estaban afuera, que Sí. ya sabían que habían llegado las maletas y aún así no iniciábamos. Es algo que se debió haber hecho con anticipación, con una hora de anticipación, pero como llegaron tarde, empezamos tarde. Sí, sí. Pudimos mirar
bueno, los televidentes, ¿verdad? De que en muchos lugares llegaron tipo 6 de la tarde incluso, y es algo que se ve por primera vez en este país. Sí. Pero bueno, son cosas que se salieron de control. Realmente no hay un culpable, porque las empresas que eran encargadas Ujú. de repartir estas boletas la entregaron un poco tarde, pero fue por ya otro tipo de problemas. Pero bueno, ¿podría contarnos ahora cuáles fueron sus principales responsabilidades Ujú. ese día? Mi responsabilidad como vocal 3, pues me desempeñé organizando a las personas votantes. Les daba las instrucciones, puede pasar por acá, ahí le tomaban sus datos, pueden pasar por allá, luego los enviaba a que se checaran el dedito y también que ellos votaran sus votos en los respectivos Sí, sí, cajas electorales para que al conteo de los votos no hubiese desorden, porque hay personas que meten el presidencial en la caja de diputados. sí. Entonces, para llevar un control, estaba orientando a las personas en dónde depositar su boleta. Sí, bueno, a mí cuando me tocó ir a ejercer mi sufragio, pues había bastante orden realmente. Nunca me había tocado votar en ese lugar, pero había bastante orden. Por lo menos en ese lugar había bastante Ujú. orden. A tiempo, llegaron las papeletas a tiempo. Y bueno, también miramos lo que fue sobre algunos percances sobre las identidades de algunos pobladores, sobre sus huellas, Ujú. sobre algunos pobladores no leían, ¿verdad? Sus huellas digitales, Sí. y algunos tuvieron muchos problemas con eso. No sé cómo podría contarnos, por lo menos en donde Ujú. usted trabajó, si muchas personas tuvieron ese tipo de problemas o fueron pocas personas. Ok, esos problemas sí se presentaron y también fuimos capacitados para resolver esos problemas. El lector de huella es un aparato que, así como va avanzando la actualidad, así ha Sí, avanzado esto, ¿verdad? A medida pasa el tiempo. Entonces, el lector de huella, sí, ya estamos registrados todas las personas. En ese lector de huella ya contiene los datos de todas las personas. Entonces, solo se hace la lectura de la huella. Al momento que una persona registra su huella y no la reconoce, entonces se hacía de forma manual. Se digitaba la tarjeta de identidad en el dispositivo y ya aparecían los datos de la persona. Entonces uno confirma los datos de la persona con su identidad y luego se tomaba una foto de perfil de la persona. Ya quedaba registrado y aunque no le leyera la huella, pero se hacía de manera manual, entonces ya podía ejercer el sufragio. sí. Bueno, yo en lo personal no tuve ningún problema. Ni alguien de mi familia tampoco tuvo ningún problema, pero sí sé que muchas personas tuvieron ese tipo de problemas. Sí, más que todo era en las personas de tercera edad que no se les reconocía la huella. Ya puede ser por desgaste Sí. dactilar que ellos pues ya no se les leía la huella, entonces se les hacía de manera manual, sin ningún Otra, problema. otra pregunta muy interesante sería si ustedes recibieron algún tipo de instrucción, por ejemplo, si había algún conflicto entre votantes. Sabemos que a veces entre votantes de un partido y otro partido en pleno lugar se forma un tipo de pelea, un Ujú. conflicto. Entonces no sabemos si ustedes reciben un tipo de instrucción sobre qué hacer en este tipo de emergencia. Bueno, realmente estábamos salvaguardados por los militares y por los policías. No recibimos instrucciones, sin embargo, no hubo ningún tipo de problemas. Cada partido tenía su aula correspondiente y cada quien respetó el área de trabajo de cada uno de los partidos. No hubieron problemas de esa índole y de haberse presentado, pues podíamos abocarnos a los militares o a los policías que habían presentes en el lugar. Sí. ¿Tuvieron ustedes algún tipo de problema entre ustedes en los vocales, por decir, si uno era de un partido, otro era de otro partido, o todo marchó bien entre ustedes, los que trabajaron en mesa? En la mesa que estuvimos, todos éramos del mismo partido, porque para las elecciones primarias se hace por partidos. Cada partido
selecciona una aula en la cual pueda desempeñar su labor de partido. Ya en las generales la situación cambia. Ahí sí Sí, hay, en la mesa de la Junta Receptora hay de varios partidos. Entonces, igual se defienden los derechos de las personas sin buscar ningún tipo de conflicto, sino que llevar una armonía. sí, claro. Para usted, personalmente, que usted trabajó ahí, ¿siente que las votaciones fueron justas o que hubo algo injusto en las votaciones que fueron transparentes? ¿Usted vio transparencia en estas elecciones o sí miró algún tipo de fraude, por ejemplo? En la mesa electoral que yo estuve, conjunto con todo mi equipo, todos eran personas formales, de seriedad, personas mayores. Todos llegamos a un acuerdo. ¿Cuáles, según el reglamento, cuáles iban a ser los votos válidos y los inválidos? Entonces, el escrutador es el encargado de leer los votos. Él abre los votos y los muestra a todos los de la Junta Receptora. Todos tienen que estar atentos a la muestra de ese voto con sus respectivos sellos y firmas, porque aunque el voto esté válido, pero si no tiene el respectivo sello y firma del presidente y secretario, se toma como inválido. No tiene validez, entonces se muestra al derecho el voto y se muestra al revés la firma y sello del secretario y del presidente. Entonces, todo fue transparente, todos estuvimos presentes y si hubiese un corrupto, muy poco probable hubiera sido que nos manipulara a 13 personas que habíamos en la mesa. Entonces, no, todos estaban de manera transparente, todo fue legal, todo fue justo. Así que al menos en la mesa que yo estuve presente no hubo irregularidades. Qué bueno. Sí, porque hay muchas personas que no quieren ejercer su sufragio, porque Ujú, muchas veces se escucha, ¿verdad? Incluso muchos de nosotros, yo lo he dicho, que para qué vamos a votar si siempre hay fraude, siempre hay robo sí, de elecciones, de votos, porque es una duda que está en cada uno de nosotros. mm, Entonces, qué bueno que usted puede compartirnos a cada uno de nosotros que sí hay transparencia en estas elecciones, ¿verdad? Y qué bueno porque nos enseña a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sí debemos ejercer nuestro sufragio. Usted ejerció su ujú. sufragio. Sí, solo que los de la mesa de la Junta Receptora ejercen el sufragio hasta que el último que está en la fila vota. En este caso, pues, porque las urnas llegaron de manera tarde, se cerraron las votaciones a las 9 de la noche. El último votante llegó a las 8:58 p.m. y se le dio su derecho porque se cerraba hasta las 9. Sí, Y como no había ninguna otra persona afuera que estuviese esperando, pues se cerraron las votaciones a las 9 p.m. Y ahí sí pudo votar en orden cronológico, primero el presidente, el suplente del presidente, luego el secretario con su suplente, vocal uno, vocal 2 y sucesivamente. sí. ¿Cómo se sintió usted al formar parte de algo tan importante para nuestro país? Por primera, usted nos Ujú, comentaba que es primera vez sí, trabajando en mesa. ¿Qué sintió al formar parte de algo tan importante para nuestro país? sí es de suma importancia para mí porque estar presente en ese lugar de donde se escuchan los rumores de que siempre hay invalidez, que siempre hay corrupción, formar parte, darme cuenta, o sea, estar ahí no es lo mismo de que estar afuera solo hablando y hablando, Sí, sino que yo pude presenciar la transparencia que hubo en el lugar, porque como le comenté, eran personas formales, decentes, que no se les miraba pues que corrupción o algo así. Todo fue de manera transparente. Entonces sí, fue una bonita experiencia el estar en un hecho tan importante como lo son las elecciones primarias para poder ver quiénes van a ser los próximos gobernadores para las votaciones generales. sí.
¿Qué usted o ustedes los que trabajaron recibieron algún tipo de apoyo de los coordinadores? Sí, recibimos apoyo de cada movimiento, porque cada partido tiene su movimiento. El movimiento en el que yo estaba, al que pertenecí, ellos fueron personas muy atentas, estuvieron ahí a cada momento, iban a ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, si estábamos llevando a cabo el proyecto, el trabajo. Nos llevaron desayuno, almuerzo, cena, nos llevaron agua, fresco, jugo, nos daban a elegir qué queríamos, o sea, estuvieron pendientes para que recibimos un buen trato de parte del movimiento. Y también veían las otras aulas de las otras personas, otros movimientos, y también estuvieron atentos. Les llevaron su comida a tiempo, agua, fresco, todo lo que ellos necesitaran. Qué bueno. Sí, escuché también otras personas que trabajaron y formaron parte del trabajo en mesa, que también recibieron un buen trato de parte de ellos. Y qué bueno porque es algo que es sumamente cansado. Entran muy temprano, salen muy Sí. tarde y todo el día tienen que estar allá. Y bueno, quería saber también si el trabajar en mesa cambió su perspectiva sobre la política en Honduras. Y si sí la cambió, ¿de qué manera cambió su perspectiva? Sí, yo pues le comento que era una persona apolítica. No me gustaba nada de la política por lo mismo, por esos mismos rumores que Sí, corre la gente de que hay bastante corrupción, que es malo, que no sé qué. Tantas altas y bajas que hay en la política, porque claro, la política es de alta influencia en todos los países. De la política depende la economía, el estado de salud, la educación, la claro. agricultura. Entonces vemos que el tema de la política es de suma importancia y relevancia. Y el formar parte de un proceso político, para mí, pues cambió mi manera de ver la política. Ya tengo un pensamiento más amplio, un punto crítico. El haber participado, el haber estado presente en ese hecho tan importante del país. Entonces sí, cambió mi perspectiva de ver la política de manera positiva. Qué bien. Sí, igual. Yo realmente tampoco he sido muy partidaria de estar opinando sobre política, pero creo que igual este año marca un antes y un después para cada uno de nosotros. Claro. Porque siempre se escuchan los rumores, que hay fraude, que un tema, lo otro, cosas negativas. Pero creo que cada uno de nosotros tiene el deber y el derecho Ujú. de ir a dar nuestro voto por la persona que realmente creemos que merece una oportunidad de gobernar nuestro país, porque es cierto, eh, Ujú. a muchas personas no les gusta la política, incluso a mí no es que el tema me encanta, ¿verdad? Pero creo que es Ujú. algo muy importante, más que todo como lo acaba de mencionar usted, porque de eso depende nuestra salud, la salud de todo el país, la educación, que es algo que creo que es momento de que tome un cambio en nuestro país para mejor. Y si nosotros queremos ver un cambio, tenemos que saber también por quién vamos a ejercer nuestro sufragio. Y es un tema bastante amplio, bastante importante. Para finalizar, me gustaría saber, y nos gustaría saber si usted quisiera volver a trabajar en mesa electoral una vez más, sí o no. Y si sí, ¿por qué? Y si no, también queremos saber el por qué no. Ok, es algo un poco controversial. Mi experiencia fue un poco buena, un poco mala. Mala en el sentido de que es algo que se vio por primera vez, de que las urnas llegaron demasiado tarde. Sí, Entonces eso estresa, eso da ansiedad, el tener que estar esperando a qué hora van a llegar las urnas, saber de que era algo visto por primera vez. Entonces presenciar eso, se sumó el estrés. Pero bueno, en el momento en el que llegaron, pues ya eso se fue, se bajó, ya eran más las ansias, las ganas, entonces todo cambió y la experiencia fue bonita. Entonces, desde mi punto de vista, si no se volviera a repetir eso, me encantaría estar en mesa. Claro que uno no puede predecir el sí, futuro.
si va a volver a pasar, si no, esperemos que no, porque no es algo de agrado ni para los votantes estar Claro, esperando afuera para ejercer su sufragio, ni para nosotros tampoco tener que estar esperando a altas horas de la mañana o de la noche en algunas instituciones que llegaran las urnas. Entonces, sí, sí podría estar ¿qué le otra vez. aconsejaría usted a futuros jóvenes, futuras personas que quieren aspirar a trabajar en mesa? ¿Qué consejo, un consejo que usted pueda darles? Como usted decía, es algo mental, pero algún consejo que a ellos les pueda servir si están pensando en trabajar en mesa en estas siguientes elecciones. Ok, mi consejo sería para la población que quiera servir, que se preparen muy bien psicológicamente, que vayan bien alimentados, que se preparen para desenvolverse, que tengan buenas relaciones interpersonales y que sea un trabajo en equipo. El equipo con el que yo estaba no eran personas conocidas, no conocía a ninguno. Sin embargo, fue de suma importancia relacionarnos de buena manera, llegar a un consenso todos. Entonces, es importante que se relacionen bien, que tengan respeto hacia las demás personas, que respeten las opiniones de los demás, porque no todos pensamos de la misma manera. Todos tenemos un punto de vista diferente y se tiene que respetar. Bueno, ese ha sido el tema, ¿verdad? Y es lo que nos ha podido compartir Scarlett sobre cómo es trabajar en mesa en las elecciones de nuestro país. Como ella nos comentaba, hay muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. No podemos dejar influenciarnos, ¿verdad? Por todo lo que se escucha, por personas que quizás no tienen un conocimiento de este tema. Simplemente nosotros tenemos que ejercer nuestro sufragio porque es un deber de cada uno de nosotros. Y bueno, para personas que han querido trabajar en mesa, ya escucharon un poco de la experiencia que se vive allá. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.